Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fuerte saludo de paz y bien. Dios me los bendiga. Dios me los llene de mucha paz. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Linda, preciosa. Muy bien, gracias a Dios. Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Amén, dicen los niños así. Bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a empezar entonces este momento invocando a la Santísima Trinidad. Recuerda despacio, meter el freno. Shh, meter el freno despacio, no a las carreras. Haz consciente lo que tú haces, haz consciente, una conciencia espiritual. Porque a veces hacemos las cosas muy a las carreras en lo espiritual. No es a las carreras, es despacio, despacio, que falta poco. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué hermoso despertar, Señor, buscándote a ti. Qué hermoso cuando uno sueña orando contigo, Padre. Qué hermoso cuando estamos siempre buscando de tu presencia, cuando escuchamos tu palabra y nos hablas. Qué hermoso cuando decimos esto es para mí. Esta palabra hoy me hablaste a mi corazón. Que es hermoso, es muy hermoso, porque uno no se siente solo, porque sabemos que tú estás allí siempre. Cuando nos hablas, cuando nos dices qué hacer, por dónde seguir, porque a veces es tan turbio ese futuro, a veces es tan turbia, porque la situación que vivimos se ve tan turbio, tan oscuro, como si hubiese unas nubes oscuras, pero tarde que temprano esas nubes pasarán. El Padre Emiliano Tardif decía algo, Papito Dios, decía algo lindo, que nuestra vida es como una Semana Santa. Hay momentos donde se nos halaga, se nos exalta, donde las cosas aparentemente están muy bien, pero viene el momento de ese Viernes Santo de turbulencia, de rechazo, de pronto de dificultades, pero la esperanza es que va a venir un domingo de resurrección, y siempre ese domingo de resurrección, la plenitud en ti aparece. Por eso, Papito Dios, hoy que tu palabra se haga vida en nuestras vidas, que esa palabra nosotros la podamos tomar por obra y que hoy nos sorprendas, que hoy nos des una revelación de tu palabra, porque nosotros somos tus hijos y queremos vivir en el reino al cual pertenecemos, el reino de los cielos. Queremos vivir en tu presencia, Papá Dios del cielo hermoso. Gracias, Padre, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, palabra hermosa que nuestro Papá Dios tiene para con nosotros. Bueno, y continuamos con el Evangelio de San Juan. Vámonos al capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares para donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué? ¿Ah? Estamos viendo santos hermosos. San Francisco de Asís y otro santo. Y ellos entonces se reunieron y iban a empezar a hablar. Y uno decía, empieza tú. Y el otro decía, no, empieza tú. Y se quedaron en silencio diciendo, no, tú primero. Y los dos se quedaron en silencio y se hicieron muy, muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Yo creo que están muy ya en santidad los dos.
No, para nada. Todavía falta mucho. ¿Qué vas a decir, Memo? Bueno, resulta que es un pasaje que realmente yo creo que en ese momento que los apóstoles, los discípulos que estaban al lado de Jesús, claro, él les decía, ustedes ya saben, o sea, ¿a dónde voy a ir yo? Y pues me supongo, de verdad, cuando uno no ha logrado captar bien el mensaje, que eso le pasa a uno, o sea, si uno va a una prédica y entonces resulta que están hablando y uno como que, ay, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el perdón? Ay, ¿cómo se hace la entrega? Ay, ¿cómo se hace tal cosa? Ay, ¿cómo se hace la otra? Sí, o sea, uno se pregunta eso a veces y cuando uno está empezando y demás, porque uno siente que eso es algo complicado, algo difícil, algo que no se puede lograr, ¿no? Que, por ejemplo, si hay una situación de influencia del mal en una familia, maldiciones, de pronto la influencia de la brujería en las familias, que desafortunadamente han afectado mucho a todos nuestros hogares. Y uno, ay, ¿y cómo rompo con esto? ¿Y cómo destruyo esta maldición? ¿Cómo destruyo esto que se ha dado toda la vida? ¿Cómo destruyo esto que esta persona está haciendo? ¿O cómo destruyo toda esa maldición que viene porque anteriormente yo hacía cosas? En fin, o sea, ese es el cuestionamiento que se hace, y yo creo que en ese momento Tomás estaba diciendo, pero Señor, ¿y a dónde tú vas a ir? Señor, ¿y cómo vamos a ir allá? O sea, es como la pregunta que uno fácilmente puede hacer cuando apenas uno está empezando, ¿sí? Y el Señor y su respuesta es espectacular, porque yo creo que quedó así como, a ver, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo que es el camino? O sea, ¿cómo voy a caminar en las cosas que tú estás haciendo? ¿Sí? ¿Por dónde te tengo que pisar para poder? Exactamente, o sea, es como ese pensamiento que está todavía amarrado al humano. Esa es la verdad. O sea, cuando nosotros estamos todavía amarrados a muchas cosas humanas, uno se da cuenta que hay muchas cosas que, como que, ¿por dónde es? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Cuando a uno le dicen, yo también lo vivencié en su momento, abandona a tu marido. Abandona a tu marido. Y claro, el pensamiento humano inmediatamente dice, pues yo lo voy a dejar, o yo cómo lo voy a dejar, entonces ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a ayudar a sostener a mis hijos? Y ¿cierto? O sea, uno es el pensamiento humano donde es físicamente uno inmediatamente lo piensa, o sea, una cuestión física. Entonces me supongo que Tomás está diciendo, oye, pero entonces ¿cuál camino tomo? ¿El que va para Cafarnaún, el que va para Samaria, o sea, ¿para dónde se va a ir y qué camino voy a recorrer yo para llegar allá? ¿Sí? Entonces ahí es donde uno entra como a cuestionarse, y es necesario romper muchas cosas en la vida de uno que son terrenales para poder entrar en el camino espiritual. Acordémonos que uno de los discípulos que más dificultad le causaba la fe era Tomás. a Tomás. A Tomás. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que ser conscientes de algo. O sea, es un camino que uno tiene que empezar a recorrer. Camino. O sea, tú empiezas desde tu casa, listo, estás ahí acomodado, estás ahí o sea, como sin una ruta, sin una meta, posiblemente lo único que quieres es salvar tu matrimonio, lo único que quieres es rescatar a tu hijo, pero estás ahí como que no sabes que es un camino que hay que recorrer. Y un camino que lo muestra, o sea, es como un proceso, es como un andar hacia algo, ¿sí? Hacia una meta. Y entonces ahí es cuando uno entonces empieza a decir, pero ¿y yo qué hago? Y empieza entonces uno a buscar las ayudas externas, las amistades.
Después de las amistades, no, entonces de pronto si uno da con una amistad que te guía hacia Dios, pues bueno, ahí empieza uno, pero si la amistad te guía hacia la brujería, pues entonces, wow, el camino que te toca recorrer es más largo. Pero, y es importante saber que nosotros tenemos que empezar a mirar que el camino son todas las palabras que el Señor nos dice. Ahí lo dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, o sea, lo que Él nos dice es una verdad, lo que nos dice es lo único que realmente es verdad. Cuando uno está en el mundo, uno cree que lo que uno está haciendo y lo que uno está diciendo es la verdad, pero resulta que cuando uno empieza a ver las cosas a través de lo que Jesús dice y uno empieza a experimentar lo que Jesús dice, uno se da cuenta que muchas cosas que uno dice son mentira, son falsedad. ¿Por qué? Porque el padre de toda mentira es Satanás. Y desafortunadamente nosotros, él es ese príncipe del mundo que nos ha afectado a todos y que de alguna manera hizo que nosotros creyéramos muchas mentiras, muchas, sí, demasiadas mentiras, tanto así que uno cree que porque sí, el esposo es el infiel, entonces uno cree que toda la culpa es del esposo, toda. Pero resulta que nos dice que nosotros somos pareja. Y eso sí que hay que entenderlo claramente. Pareja. O sea, nosotros dos estamos emparejados. O sea, una situación que se esté dando dentro de un matrimonio es porque en pareja hemos aportado a esa situación. ¿Sí? Que usted no lo mandó a ser traidor, a ser infiel. Puede ser que no le hayas dicho, mijo, vaya y consígase una mujer aparte de mí. No. Pero es posible que tus actitudes sí lo hayan impulsado a muchas cosas. Que hay otras que son que son de él directamente, que son la parte de la lujuria y de lo que haya venido contaminado, ¿sí? Porque eso también afecta. Pero para que se tomen decisiones hacia allá, también uno aporta, ¿sí? Entonces, uno cree que toda la culpa es de la otra persona y no es así. Entonces, cuando uno empieza a conocer realmente lo que Jesús dice y empieza uno a caminar en lo que Él dice, en su verdad, uno empieza a darse cuenta qué es lo que es muerte en la vida de uno y qué es lo que es vida. Y ahí sí empieza uno a decir, wow, creo que tengo que retroceder, tengo que darme la vuelta, volverme por el camino, a encontrar el camino que de verdad me va a llevar a la salvación. Entonces, ¿cómo es de nosotros importante que nos demos cuenta de esto y de hacia dónde va? O sea, ahí es realmente, ahí cuando uno tiene ese contacto con Jesús, a través de su palabra, de Él, que es la palabra, que cuando uno tiene contacto con Jesús, esto es Jesús, este libro es Jesús. Cuando yo tengo contacto con Jesús a diario, ya me doy cuenta hacia dónde es el camino, hacia dónde va Él, hacia dónde nosotros debemos caminar, uno se da cuenta. Mientras tanto, uno diría, ¿dónde estaría Tomás todas las veces que estaba con Jesús? Yo creo que mucha gente, y es lo que le pasa a muchas gentes, van a la iglesia todos los días, pero su mente está por allá en otro planeta. De verdad, no están concentrados en lo que están. Hacen 50,000 rosarios y su mente está en otro lado, no están concentrados en la oración. Dice, tenemos que orar en espíritu y en verdad. O sea, tenemos que poner la mente, el corazón, el cuerpo, todo, absolutamente todo, en especial el espíritu, en consonancia con el Señor. Si no, es muy difícil, simplemente eres un legalista que hace muy bonitos rosarios, muy largos, muy bonitos, muy geniales, pero simplemente eres un lorito que ni siquiera piensa en lo que está pasando y lo que está sucediendo en ese momento. ¿O no, amor? Sí, amor. Y mira lo interesante, tú dijiste una palabra que Dios nos empareja. Y me puse a buscar en ese momento en internet. ¿Qué es emparejar? Y mira lo que nos dice Google, tan interesante. Emparejar, dice,
igualar o poner al mismo nivel dos o más cosas de manera que no sobresalga una de la otra. Así es. Tremendo. O sea, mi pareja implica que tenemos que estar Igual. en iguales condiciones, en un mismo nivel. Eso es emparejar. O sea, porque es mi pareja. Si soy consciente de que realmente es mi pareja, estamos en el mismo nivel espiritual. Porque si no vemos lo espiritual, simplemente, Rafa es más alto, yo creo que unos centímetros más que Mónica. Sí, yo mido unos 70. Ay, no, es que Rafita es una bella persona. Uy, pero Mónica es una tigre. No, Patico. Wow. Eso, Patico. Pantera, tigre y cocodrilo juntos. Pues no sé por qué te tomas así, pero personalmente yo no te veo de No, esa manera. por la Apariencia. fisionomía, la apariencia, sí, es algo que siempre me No, dijeron. pero a mí no me conocen. No, por eso te digo, o Solamente sea, me ven mi exquisita. ven la cara de risueño de Rafa, Los dos somos de un temperamento. no ven la anaconda, ve la Anabel, perdón. Anabel. Pero fíjense cómo es de particular, cómo a Dios a uno lo empareja. A pesar de ser de un temperamento fuerte, nosotros somos de un temperamento fuerte, no soportamos muchas cosas y nos toca siempre. No sé si a ti te pasa, pero nosotros somos fuertes. Entonces, ¿cómo hizo Dios para una pareja tan desigual, desemparejada? Desemparejada. Completamente desemparejada. ¿Cómo hizo Dios para emparejarnos? A través de la palabra. Porque encontramos el camino. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta, por ejemplo. Yo no sé si tú te has perdido alguna vez. Yo sí me he perdido. En el mundo. Pero estoy hablando de caminos. Por ejemplo, en un bosque o algo así. No te me rías. En el bosque, por ejemplo, tú has ido de pronto a algún bosque y te has perdido. En la misma ciudad. Sí, en la misma ciudad que de pronto no conozcas. De pronto me pasó a mí cuando recién vine a Bogotá a vivir. Y yo tenía que ir a la universidad, no vivía aquí mi familia. Y me tocaba a mí irme a la universidad. Y pues como uno no conoce, tomé el transporte incorrecto. Cuando, ¡ay, dónde estoy! Me pasó, mira, tan curioso. De igual manera también estaba perdido. Yo estaba trabajando en una población que se llama Tumaco. Eso es bien lejos de allá. Si el bus no frena, me saca el mapa. Lo manda al mar. Me manda al mar. Si el bus no frena, me saca el mapa. Allá en toda la esquinita de Colombia abajo. Entonces, yo trabajaba en una editorial vendiendo libros para colegios. Y curiosamente yo veía todas las benditas casas iguales. Todas generalmente son en madera, allí en la costa. Es una población muy humilde. Y buscando, bendito, y no encontraba. Y tenía una cita muy urgente y no sabía, amor. Eso es un desespero que uno siente tremendo porque tiene uno mucho afán. Y salimos una vez en Estados Unidos. Eso sí nos asustamos con Dice. Porque no llevamos celulares. ¡Ay! La perdida mía, esa sí fue re perdida. Imagínate, llegamos a Mississippi. Me dice un muchacho, un chico, un sobrino de donde nos estábamos quedando, él vivía en otra casa contigua. Entonces me dice, ¿será posible que tú me puedas llevar al colegio? Es que mis papás están en reunión y no me pueden llevar. Y dije, yo nunca he manejado aquí en Estados Unidos. Me dijo, pero es muy cerca, el colegio mío es muy cerca. Entonces las deducciones que uno hace, ¿no? Dice, pero de todas formas si es cerca, yo puedo llevarlo. Y además yo sin tener pase americano, pero tengo pase colombiano, pues me dan opción de 3 meses, creo, de poder manejar. Pues bueno, lo voy a llevar. Entonces lo más curioso, yo quedé así, dije, tan raro. Pero vámonos pues. Y me fui. Sin Primero, el celular. Sí, y no me llevé el bendito celular porque eso debe ser muy práctico y no llevé el celular. Y lo particular fue que llevé al muchacho y dije, voy a estar muy pendiente cómo es que uno llega para uno devolverse. Y entonces, curiosamente, me fui despacio. Bueno, primero el carro. Esos carros automáticos, porque yo nunca había manejado carros automáticos, entonces ya está la primera. Y lo automático era una perilla, ¿sí? Y ahora aquí los cambios, ¿cómo es? No es una palanquita ni otra, sino es hay una bolita. ¿Y ahora cómo hago?
Y bueno, y me fui. Y vi que era línea recta, ¿sí? Y cuando llegué al colegio, yo pensé que él se iba a devolver conmigo. Dijo, ya, nos vemos entonces, para que te devuelvas a la casa. Yo dije, ¿para que me devuelva y tú no te vas a volver conmigo? Me dijo, no, te tienes que ir porque yo me quedo aquí, me demoro más, unas 2 horas. Le dije, 2 horas. Por nada Sí. llega primero el muchacho Y a la entonces casa. cuando empecé, sí, claro, cuando empecé a devolverme me di cuenta que no podía tomar contravía, sino que tenía que tomar otras vías, porque era contravía por donde yo me venía, era una sola vía. Dije, ¿y ahora? Y entonces me devolví y dije, ay Dios mío, ¿y esto por dónde es? Y entonces, desafortunadamente las casas, como ustedes bien saben, los que viven allí en Estados Unidos, son similares, son iguales, sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que me demoré tanto en llegar a esa casa, pero no se imaginan, me demoré casi 1 hora y media en llegar, hasta que por fin llegué, pero eso fue, mejor dicho, impresionante. Eso Llegué. solo por el Espíritu Santo que Ay, llegó. me pasé semáforos en rojo, casi me estrello con una ambulancia, se imaginan ustedes qué tremendo. Y que por fin llegué, y cuando llegué, Miralles dijo, mami, como que mi papi se perdió, ¿verdad? Yo creo que... Y cuando llegué, papi, ¿te perdiste? Y dije, sí, me perdí. Oye, qué angustia cuando uno se pierde, mi amor. Qué angustia cuando uno se pierde. Eso fue impresionante. Y eso es lo que pasa cuando la persona está Ay, perdida sí, espiritualmente. mira. Dice, y fíjate lo que pasa con Tomás. Tomás, porque él solamente tenía sus sentidos humanos agudizados. No más. Él solamente, fíjate cuando dice, yo hasta que no meta mis dedos en las llagas, así yo no voy a creer, hasta que yo no vea las llagas de él no voy a creer. Entonces es igual, nosotros nos pasa. Cuidado con la falta de fe, porque mi Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y realmente a veces nos embolatamos y nos perdemos en el mundo, que son esos carros, que son esas ciudades, que son esos bosques, y estamos embolatados por las dificultades y por los problemas, y las dificultades y los problemas de la vida nos agudizan los sentidos humanos. Cada vez que hay un problema siempre, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a angustiar? ¿Y ahora qué tal cosa? Eso es agudizar tus sentidos humanos. ¿Cómo entonces despiertas tus sentidos espirituales? Cuando tú haces un pare. Me tocó hacer muchos pares allí y mirar para todo lado. Hacer un pare, observar y decirle, Señor, en ti confío. Tú eres mi luz, tú eres mi camino. Y yo quiero guiarme con base en lo que tú me digas. Yo quiero encontrar a alguien que con base en la palabra, no porque se diga que es muy buen consejero, sino que me aconseje con base en la palabra. Oriéntame con base en la palabra. Por ejemplo, cuando tú vayas donde alguien y estás así embolatado con tus situaciones financieras, con situaciones de salud, con la rebeldía de tus hijos, con las situaciones de tu vida familiar, todo lo que sucede en la vida. Entonces, cuando tú busques un consejero, dile, yo quiero que tú me orientes bajo la luz de la palabra. ¿Tú le has dicho eso a alguien? Oriéntame bajo la luz de la palabra. ¿Cómo debería ser mi comportamiento? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Cuando tú no conoces palabra. Yo creo que nunca te has preguntado eso. Si no, por favor, ayúdame. Y vas de un lado, vas a otro, vas a otro, vas a otro. Y hasta te metes hasta con personas de la nueva era. Y la brujería. Y la brujería, te metes con personas de brujería para tratar de encontrar la solución. Pero qué interesante que a partir de hoy empieces a decir a alguien que te vaya a orientar, yo quiero que por favor tú me orientes con base en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra con respecto a la situación que yo estoy vivenciando? Bendito sea el Señor. Entonces creo que es importante porque mi Jesús es el que nos lleva a nuestro Padre Dios, nadie más. Mi Madre María es la que nos ayuda realmente a estar enfocándonos a nuestro Jesús y nuestro Jesús a nuestro Padre Dios. Pero el que nos lleva es nuestro Jesús de Nazaret, nuestro Jesús de Nazaret. Y por eso yo te recomiendo que veas esa revelación de la cruz. Yo te la voy a volver a colocar nuevamente aquí para que la veas. Porque mi Jesús, cuando uno reconoce, se le revela a uno la cruz, uno queda así sorprendido. Y cuando uno queda sorprendido, en ese momento dice, bendito, ahora sí entiendo y tengo por dónde caminar. De verdad, tenemos que por dónde caminar. Y Dios nos colocó de a dos en dos, tal vez seamos pareja, inclusive hasta en los ministerios. Fíjate que Dios te colocó a alguien allí en tu ministerio para que estemos en iguales condiciones, no para que uno sea más y el otro sea menos. Eso es emparejar. Me gustó esa palabra tuya, emparejar. Que Dios te empareje. Esa es la idea. Acuérdate que para que puedas ser pareja es importante que te quites todos tus techos mentales, que no te dejan ver la verdad del cielo,
Y muchas veces esos techos mentales son todas las teorías que has buscado, como decía Rafa, la nueva era. Pero no solamente eso. Quita todos esos techos mentales que has buscado cuando en su momento de tu vida buscaste la brujería. Porque ahí sí tienes un verdadero techo mental. Y es necesario romper con eso. Cuando en la familia se ha practicado la brujería, importante romper con esos techos mentales. ¿Por qué razón? Porque no vas a poder ver la verdad. O sea, realmente la brujería te tapa la mirada, te tapa los oídos, te tapa la mente, estás ciego, estás sordo, estás con una mente entenebrecida. Y desafortunadamente eso no te está dejando ver la verdad y te estás dejando afectar por muchas cosas y estás afectando muchas otras. Entonces es necesario que nosotros empecemos a realmente romper con toda esa cantidad de cosas, realmente arrepentirnos de verdad y poder decirle al Señor, realmente Señor, yo te quiero en mi vida, yo quiero que tú controles mi mente, que tú abras mis sentidos espirituales y dame la oportunidad de ver el camino que tú me muestras, el camino que tú me enseñas, el camino que es la verdad de la vida, la verdad de nosotros, esa verdad que me va a mostrar realmente qué debo hacer. Y no solamente es eso, sino que, Señor, dame vida, Padre. Dame vida, Señor. Amado Jesús, límpiame de toda la muerte que me ha envuelto. Límpiame de toda la oscuridad que me ha envuelto. Y dame la vida, Señor, que yo pueda realmente ver la luz, que yo realmente pueda moverme en el plano espiritual tuyo, no de la oscuridad, Señor, porque muchísimo tiempo hemos estado viviendo en la oscuridad y es necesario que nosotros abramos realmente nuestros sentidos, nuestra mente a la vida, a la presencia de nuestro Padre Dios, pero realmente tenemos que hacer lo que dice Apocalipsis 3:20, donde dice, nuestro Señor Jesucristo está a la puerta de tu corazón, a la puerta, y llama, y dice, y si tú le abres, y lo invitas a entrar, o sea, él no va a entrar así, y si tú no le dices, Señor, entra en mí. Caballero, eres un de caballero. verdad, él está tocando la puerta y listo, tú puedes escuchar el mensaje, pero si tú no le dices, Señor, entra en mí, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, de mi boca, de mis ojos, de mis oídos, de todo lo que yo soy. Señor, yo a ti es a quien te reconozco como Señor, el Señor no va a estar contigo. Simplemente te trae el consejo hasta que tú lo invites a entrar, porque lo dice la palabra. Si tú lo invitas a entrar, Él entrará y cenará contigo, pero tienes que dejarlo entrar en tu vida para que así tú puedas conocer qué es el camino, cuál es esa verdad que Él tiene para ti y la vida que Él tiene para ti. Es necesario hacerlo para que nosotros rompamos con toda esa cantidad de cosas que nos tienen ahí atados. Tú dices que te han hecho maleficios, tú dices que tal cosa, tal otra, o sea, le echas la culpa a todo el mundo. La primera culpa que uno tiene es no invitar a Jesús a entrar en el corazón y que sea Él el que controle nuestras vidas, arrepintiéndonos de todas las cosas que hemos aceptado del mundo, porque en el mundo aceptamos muchísimas teorías, aceptamos muchas cosas que nos desviaron del camino. A eso sí le creímos, eso sí lo seguimos, eso lo profesamos, hasta hicimos cosas que no deberíamos haber hecho. Desafortunadamente aceptamos la oscuridad, porque en el mundo reina la oscuridad, ¿sí? Una forma disimuladita de cómo el mundo esconde sus mentiras, sus engaños, sus desviaciones de la verdad. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros nos arrepintamos de ese mundo a que hemos llevado y que pongamos por encima de todo eso nuestro Señor Jesús. Y como única cosa que vayamos a seguir sea la palabra de Dios, y el Señor va a purificar todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Él es el que nos va a mostrar el camino que debemos seguir, pero debemos decirle, Señor, que seas tú quien oriente mi vida, quien guíe mi vida, que controle mi vida, y renuncio a todos los pensamientos, a todos los conocimientos, a todo lo que el mundo me dio, para que tú me muestres qué es lo que a ti realmente te interesaría que estés en mi vida.
O sea, que seas tú manejándome en todo. Eso es lo que el Señor quiere, que muramos a todo. O sea, cuando uno purifica su profesión, yo lo pude hacer, gracias a Dios, el Señor me lo mostró. Yo le entregué mi profesión, le dije, Señor, yo no soy la que estoy trabajando aquí, yo no soy la psicóloga aquí, eres tú el psicólogo acá, tú me dirás qué debo decir. Y morí como si no hubiese estudiado ni nada. Y entregué yo al Señor, entregué yo la vida de Dios, mi vida a Dios, mi vida profesional a Dios. Entonces, ¿qué? El Señor limpió mi vida profesional, abrió otra mirada, abrió otras cosas diferentes y ¡ay, qué bendición! Porque toda mi profesión se redefine, puedo entender las situaciones de muchas personas, puedo ver cosas que están allí funcionando y gracias a Dios me mostró el camino por donde podía ayudar a las personas. Bendito sea el Señor. Y si estás embolatadito en el mundo, toma un momentico. Fíjate, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que trae la verdad. Nadie más te va a traer la verdad. Y Él es el que trae la vida. Nadie más te da vida. Solamente mi Señor Jesucristo. Recuérdalo. Camino, verdad y vida. Y te voy a dar el tips fundamental para saber si tú estás en la presencia de Dios. Te lo voy a dar de una vez. ¿Cómo saber que yo llegué a mi Padre Dios? Nadie va al Padre sino a través de mí. Cuando tú le dices, papá, papacito lindo, Padre Santo del cielo. Cuando te sale del corazón, en ese momento dices, ya estoy ante la presencia de mi Padre. Cuando resultas orando y le dices, papá, Padre Santo. Cuando te involucras con el Padre. ¿Y por qué no llegas al Padre? Muchas veces porque traes heridas emocionales profundas, porque no te has podido reconciliar con tu papá, porque lo rechazas, porque lo criticas, porque lo juzgas, o con tu mamá, porque no has tenido ese vínculo con ellos, porque no te supieron amar. Te reconcilias con ellos en lo espiritual y necesariamente te reconcilias con ellos. Así estén fallecidos, así estén ante la presencia de mi Padre Dios y te das cuenta cómo fácilmente te puedes encontrar con mi Padre Dios. Y vas a encontrar las palabras y vas a decir, ahora sí lo entiendo, ahora sí lo sé. Ya tienes un papá, tú no eres un huérfano espiritual. Dios te bendiga y te llene de mucha paz. Príncipe y princesa de Papito Dios hermoso y hermosa. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo.